No. 5 minutos más. Ay. Hola a todos. Soy Sofía y estoy muy cansada. Hola, Sofía. Parece que has tenido una mañana difícil. Hola a todos y a todas, y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Hola, Mateo. Sí, mis mañanas son un caos. Tengo 3 alarmas, siempre llego tarde y nunca tengo tiempo para desayunar. Ay, siento que mi día me controla a mí y no al revés. Entiendo perfectamente. Ese es un problema muy común. Y ese es nuestro tema de hoy. La rutina diaria, pero a un nivel más profundo. No vamos a enlistar solo las horas. Vamos a analizar nuestros hábitos, vamos a comparar nuestra rutina actual con la del pasado y vamos a diseñar una rutina ideal. Es una lección de nivel B1, llena de gramática útil, como el subjuntivo y las perífrasis verbales. ¿Crees que puedes ayudarme a organizar mi vida, Mateo? Vamos a intentarlo. Una buena rutina no es aburrida, es la base de la libertad. Empecemos por el principio, el despertar. Mateo explica una parte clave de la gramática. Mateo. Para hablar de hábitos en español tenemos un verbo muy especial, soler. Significa to usually do something. Por ejemplo, yo suelo levantarme a las 7. ¿A qué hora sueles levantarte tú? Bueno, yo suelo poner la alarma a las 7, pero suelo levantarme a las 7:30 o a las 8. Es un desastre. Ya veo. ¿Y qué es lo primero que haces? ¿Sueles mirar el móvil? Sí, suelo mirar Instagram en la cama. A veces paso 20 minutos mirando fotos. Es un mal hábito, lo sé. Es un hábito muy común, pero es importante que cambies eso. Si empezaras el día sin pantallas, te sentirías mejor. Es importante que cambies. El subjuntivo. Vale. ¿Y tú, Mateo? ¿Qué sueles hacer? Yo suelo levantarme temprano. Lo primero que hago es beber un vaso de agua. Después suelo hacer un poco de ejercicio o estiramientos. Y nunca miro el móvil hasta después del desayuno. ¡Wow! Eres muy disciplinado. Yo suelo correr por la casa buscando mis llaves. ¿Y ustedes qué suelen hacer por la mañana? ¿Suelen desayunar en casa o en el trabajo? ¿Sueles tomar café? Sí, suelo tomar 2 tazas. Si no tomo café, no soy persona. ¿Y sueles leer las noticias? No, no suelo leer las noticias por la mañana. Me ponen triste. Ahora, vamos a comparar tu rutina actual con el pasado. Para describir hábitos en el pasado, usamos el pretérito imperfecto. Mateo, cuando eras estudiante, ¿tu rutina era diferente? Oh, sí, era completamente diferente. Cuando iba a la universidad, me levantaba muy tarde. A veces dormía hasta las 11 de la mañana. Dormía, levantaba. Muy bien. ¿Y qué hacías después? Pues estudiaba un poco, pero sobre todo pasaba tiempo con mis amigos. Nosotros íbamos a la cafetería y charlábamos durante horas. No tenía estrés. Mi vida era mucho más relajada. Claro, no tenías tantas responsabilidades. Yo, cuando empecé a trabajar, mi rutina cambió mucho. Antes, yo también trasnochaba. Trasnochabas. ¿Qué significa? Significa irse a dormir muy tarde por la noche. Cuando era joven, solía trasnochar mucho, pero ahora madrugo. Me levanto temprano. Ah, madrugar y trasnochar. Yo todavía trasnocho a veces, pero cuando era pequeña, mis padres me obligaban a dormir temprano. ¿Antes hacías deporte? Sí,
antes jugaba al voleibol en un equipo. Entrenaba 3 veces por semana. Ahora no hago nada. ¿Y leías más antes? Sí, leía mucho más. Ahora estoy siempre cansada. Hablemos de la parte central del día, el trabajo o los estudios. Aquí es donde necesitamos ser productivos. Vamos a usar perífrasis verbales para describir nuestras acciones, como empezar a, terminar de, volver a, dejar de. De acuerdo. Perífrasis. Cuéntame tu jornada laboral. ¿A qué hora empiezas a trabajar? Yo empiezo a trabajar a las 9, pero sinceramente tarda un poco en concentrarme. Primero me pongo a leer correos. Ponerse a significa empezar una actividad con energía o dedicación. ¿Y cuándo terminas de trabajar? Oficialmente termino de trabajar a las 6, pero a veces sigo trabajando hasta las 7 u 8. Eso no es bueno. Es importante que descanses. ¿Haces pausas? A veces suelo parar para comer a las 2, pero después de comer me cuesta volver a concentrarme. Volver a significa hacer algo otra vez. ¿Qué haces para concentrarte? Intento dejar de mirar el móvil. Dejar de significa parar un hábito, pero es difícil. Deberías probar la técnica Pomodoro. Trabajas 25 minutos y descansas 5. Eso te ayudaría a mantenerte enfocada. Imagina que son las 9:05. ¿Qué acabas de hacer? Acabo de llegar a la oficina y acabo de encender mi ordenador. Imagina que son las 14. Acabo de terminar una reunión muy larga. Tengo hambre. Hemos hablado de la realidad. Ahora, vamos a soñar un poco. Quiero que diseñes tu rutina ideal. Usa el condicional, me gustaría, haría, y el subjuntivo, quiero que. En mi rutina ideal, no me levantaría con una alarma. Me despertaría con la luz del sol. Suena maravilloso. ¿Y qué harías después? Después, haría yoga durante 1 hora. Desayunaría frutas frescas y café en una terraza y leería un libro interesante. Muy bien. Te levantarías, harías yoga, leerías, ¿y el trabajo? Bueno, si yo pudiera elegir, trabajaría solo 4 horas al día. Me gustaría que mi trabajo fuera creativo y divertido. Me gustaría que mi trabajo fuera. Excelente uso del subjuntivo con un deseo. ¿Qué más te gustaría? Quisiera que mis tardes fueran libres. Aprendería a pintar, pasearía por la naturaleza y cenaría temprano con mis amigos. Es un ejercicio muy bueno. Si ustedes tuvieran tiempo libre ilimitado, ¿qué harían? Volvamos a la Tierra. El día termina. La rutina de noche es fundamental para dormir bien. ¿Qué haces antes de dormir? Normalmente veo la televisión hasta muy tarde o estoy con el móvil en la cama. Sé que no es bueno. No, no lo es. Es importante que desconectes de las pantallas. Te recomiendo que leas un libro o que escuches música relajante. Es necesario que tu cerebro se relaje. Vale, que desconecte, que lea. Intentaré hacerlo. Ayer, por ejemplo, me acosté a las 2 de la mañana. Hoy estoy muerta de sueño. Vamos a estructurar la noche. ¿Qué haces antes de cenar? Antes de cenar, suelo ponerme el pijama. Me pongo cómoda y después de cenar, friego los platos. Fregar los platos. Muy bien. Antes de más infinitivo. Después de más infinitivo. ¿Y antes de dormir te lavas los dientes? Claro, antes de dormir, siempre me lavo los dientes y me lavo la cara. ¿Y preparas tu ropa para el día siguiente? No, nunca lo hago. Y por la mañana
pierdo tiempo buscando ropa. Sería bueno que prepararas tu ropa la noche anterior. Así tu mañana sería más tranquila. Y hemos llegado al final del día. Hemos analizado la mañana, el trabajo, la tarde y la noche. Es el momento del gran repaso final. El examen final. Estoy lista. Sofía, voy a hacerte preguntas rápidas sobre tu rutina, mezclando los tiempos verbales. ¿A qué hora te levantas normalmente? Normalmente me levanto a las 7:30. 2. ¿Qué hiciste ayer por la mañana? Ayer me levanté tarde y perdí el autobús. 3. ¿Qué sueles hacer los domingos? Los domingos suelo descansar y leer en el parque. 4. ¿Qué harías si tuvieras más tiempo libre? Si tuviera tiempo, aprendería a tocar la guitarra. 5. ¿Qué vas a hacer esta noche? Esta noche voy a preparar mi ropa para mañana y voy a acostarme temprano. 6. ¿Qué es importante que hagas para dormir mejor? Es importante que deje el móvil fuera de la habitación. Increíble, Sofía. Has sobrevivido a la auditoría de tu rutina y has usado una gramática de nivel B1 excelente. Gracias, Mateo. Me siento mucho más organizada. Creo que mañana será un buen día. Vuestra misión final es un ejercicio de escritura. En los comentarios, escriban 3 frases sobre su rutina. Algo que suelen hacer todos los días, algo que hicieron ayer, algo que les gustaría cambiar de su rutina. Estamos deseando leer vuestras rutinas. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a todos. Recuerden que la rutina no es una prisión, es la clave para alcanzar sus metas. Hasta la próxima. Adiós y buenas noches.